Buenos días, queridos hermanos, les habla el profesor Javier Tobar y en esta ocasión para presentarle una serie de clases durante todo el año 2024. Este proyecto le he puesto como nombre el escenario mesoamericano del Libro de Mormón. Les compartiré algunos de mis estudios y de otros académicos para darles otra opción de un panorama del texto sagrado. La idea es compartir estudios históricos y arqueológicos que nos ayuden a comprender mejor el mensaje de la Escritura y dar un sentido espacial donde probablemente sucedieron los hechos. El Libro de Mormón lo podemos ver de dos formas, el espiritual y el académico. El principal es que el espíritu nos confirma que el texto es verdadero. El académico es el que sustenta lo que aprendemos. Espiritualmente le llamamos las evidencias del Libro de Mormón. Esto va dirigido al que quiere saber algo más, al que quiere saber de historia y arqueología. Es posible que le agrade imaginar escenarios donde se realizaron tantos eventos del hermoso libro. Tenemos propuestas que seguro les podrían agradar. Los hechos históricos del Libro de Mormón fueron reales, así que es probable que quisiéramos imaginar dónde llegaron los nefitas, dónde bautizaba Mormón, dónde estuvo Zarahemla. En fin, hay propuestas que les queremos compartir. Deseo que les sirva y que les apoye de manera personal. Pues habla inicialmente de que el Sagrado Libro es un texto que narra la historia de un pueblo guiado por Dios. Ellos vinieron al continente americano. En sus páginas de introducción se habla de la visita de ángeles y de dicho libro enterrado en una colina por medio de un joven llamado José Smith, que más adelante llegó a ser el primer profeta de la iglesia restaurada. No se trata solamente de civilizaciones antiguas de América, sino que tiene dos objetivos bien definidos que están en su portada. Y dice, el uno, lo cual sirve para mostrar al resto de la casa de Israel cuán grandes cosas el Señor ha hecho por sus padres, y para que conozcan los convenios del Señor y sepan que no son ellos desechados para siempre. 2. Y también para convencer al judío y al gentil de que Jesús es el Cristo, el eterno Dios, que se manifiesta a sí mismo a todas las naciones. La portada del Libro de Mormón, hermanos, ofrece mucho más que una carátula, porque menciona varios propósitos. Bueno, hay dos grupos de personas que fueron testigos, uno de 3 y uno de 8 que vieron el Libro de Mormón. En 1829, en Fayette, Nueva York, Oliver Cowdery, David Whitmer y Martin Harris declararon que un ángel de Dios se les apareció y les mostró las planchas del Libro de Mormón y que oyeron la voz del Señor declarando que la traducción de José Smith se había llevado a cabo por el don y el poder de Dios. 8 testigos adicionales pertenecientes a la familia Smith y a la familia Whitmer declararon que José Smith les mostró las planchas y permitió a cada uno de ellos sopesar el objeto antiguo y examinar las planchas grabadas. Esto que les acabo de decir es algo maravilloso, es algo realmente importante porque nos están diciendo esos 3 testigos que ellos incluso pudieron sopesar, es decir, que lo pudieron sentir, lo pudieron cargar. Hay testigos adicionales además de estos 2 grupos. Hubieron otras personas que también vieron y sintieron las planchas. Esto es muy interesante. Por ejemplo, David Whitmer declaró que cuando menos en 3 ocasiones diferentes de junio de 1829, poco después de que el profeta y Oliver Cowdery llegaran a la casa de Pedro Whitmer, padre, en Nueva York, el ángel le mostró las planchas a Mary Whitmer, la mamá de David. Varios miembros de la familia Smith reconocieron que José tenía las planchas en su poder,
aunque siempre estaban cubiertas. Ya la familia nunca se les permitió verlas. Se ha reportado que después de sacar las planchas del Cerro Cumora, así como le llamaron ellos, el padre, la madre y Catherine, la hermana del profeta, manipularon las planchas en una tela de lino con las que José las había cubierto. Emma, por su parte, dijo que movía las planchas de un lugar a otro mientras ella hacía el trabajo de la casa. Las planchas a menudo estaban en la mesa, envueltas en un pequeño mantel de lino. También, dijo, sentí las planchas por sobre la tela y hasta delineó su forma y contorno. Parecían ser flexibles, dijo, como papel grueso, y hacían un ruido metálico cuando el dedo pulgar movía las orillas. Por su parte, William Smith, el hermano menor del profeta, dijo que, aunque nunca vio las planchas descubiertas, las manipuló y las sopesó envueltas en una tela y estimó que pesaban como 27 kilos. Miren qué dato tan interesante que poco sabíamos, que esas planchas las calculó en un peso de 27 kilos. Qué dato tan más interesante. Ahora, ¿qué podemos decir acerca de la fiabilidad de los tres testigos? Bueno, los tres testigos tuvieron la responsabilidad de que tenían que testificar que el Libro de Mormón existía, era real y que había sido traducido por el don y el poder de Dios. En una revelación de junio de 1829, dio instrucciones específicas a los tres testigos en cuanto a su testimonio de las planchas. Dice: testificaréis que las habéis visto, mandó el Señor, así como mi siervo José Smith las vio, porque es por mi poder que las ha visto. La revelación explicaba además que es por vuestra fe que podréis verla. David Wirmer dijo: testifico que vi las planchas y que éstas fueron traducidas por el don y el poder de Dios. Cada uno de los tres testigos dio repetidos testimonios de sus experiencias, de sus declaraciones, de sus entrevistas y las conversaciones. No todos los relatos de los testigos son fuentes igualmente fiables. Algunos eran el resultado de entrevistas con personas que eran hostiles al testimonio de ellos, mientras que otros se registraron años o décadas después de haber dado testimonio. Aun cuando los informes de sus declaraciones varían en algunos detalles, por lo general concuerdan y se ciñen a las instrucciones de la revelación. A pesar de las diferencias con José Smith, que condujeron a que cada uno de los tres testigos se apartase de la iglesia, estos continuaron afirmando su testimonio en calidad de testigos durante toda su vida. Igualmente, cada uno de los 8 testigos reafirmó su testimonio del examen de las planchas, aunque algunos con el tiempo se alejaron de la iglesia. El peso total combinado de sus numerosas declaraciones, fruto de muchos años y a pesar de la actitud cambiante hacia José Smith y la iglesia, es un testimonio poderoso de la fiabilidad de sus declaraciones publicadas en el Libro de Mormón. Qué cosas tan interesantes tenemos aquí en la portada al inicio de la lectura del Libro de Mormón. Ahora bien, quiero agregar algunas cosas más que no están en el manual, pero son investigaciones de académicos, también de su servidor, que espero que les sirva para complementar lo más importante, que es lo que acabamos de ver. Y esto es basado en un artículo del hermano Alejandro Baugh llamado Los testimonios de los testigos del Libro de Mormón. Esto lo escribió en el Centro de Estudios Religiosos de BYU y dice: mientras traducía las planchas, el profeta José Smith encontró algo sumamente valioso. Mientras José Smith traducía las planchas, encontró las palabras que Moroni decía que en el futuro el profeta José Smith podría mostrar dichas planchas a 3 testigos. Fíjense nada más. Es decir, en el Libro de Mormón mismo viene
la profecía de que 3 testigos iban a ver las planchas. Tenemos aquí la escritura, Éter 5 del 1 al 4, y se las leo. Y yo, Moroni, he escrito las palabras que se me mandaron según mi memoria, y te he dicho las cosas que he sellado. Por tanto, no las toques con el fin de traducirlas, porque esto te está prohibido a menos que en lo futuro Dios lo juzgue prudente. El 2 dice, y he aquí, tal vez tengas el privilegio de mostrar las planchas a aquellos que ayudarán a sacar la luz a esta obra. Y por el poder de Dios, dice el 3, se mostrarán a 3. Por tanto, sabrán con certeza que estas cosas son verdaderas. Y dice el 4, y en boca de 3 testigos se establecerán estas cosas, y el testimonio de 3, y esta obra en la cual se mostrará el poder de Dios, y también su palabra, de cual el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo dan testimonio. Y todo esto se levantará como testimonio contra el mundo en el postrer día. Esto es maravilloso, esto ya lo tenemos aquí en el libro de Mormón, en Éter 5 del 1 al 4. También hay más escrituras que profetizan, que están escribiendo de lo que pasará en el futuro acerca de los 3 testigos. Ustedes pueden buscarlos ahí en su casa en 2 de Nefi 27:12 y también pueden buscar 2 de Nefi 11:3 y hay más. Por otro lado, los apóstoles Orson Pratt y Joseph Fielding Smith entrevistaron a David Whitmer, uno de los 3 testigos, en 1878 en Missouri, y esto fue lo que les dijo. Dice, fue en junio de 1829 cuando el ángel nos mostró a los 3 testigos las planchas, supongo, para cumplir las palabras del mismo libro. Martin Harris no estaba con nosotros a esa hora. Él las vio poco después, en ese mismo día. José, Oliver y yo juntos las vimos. No solamente vimos las planchas del libro de Mormón, también vimos las planchas de bronce, las planchas del libro de Éter, las planchas que contienen los registros de la maldad y las combinaciones secretas de la gente del mundo en la fecha que fueron grabadas, y otras muchas planchas. El hecho es, José, Oliver y yo estábamos sentados en su trono cuando íbamos iluminados por una luz. No era una luz como la del sol ni como la del fuego, sino que era más gloriosa y hermosa. Se extendía un poco más allá de nosotros, pero en medio de esta luz apareció, por así decirlo, una mesa y sobre ella registros de planchas, además de las planchas del libro de Mormón, también la espada de Labán, los directores, o sea, la esfera que tenía Leí, y los intérpretes. Los vi tan claramente como veo esta cama, y oí la voz del Señor tan claramente como he escuchado algo en mi vida, declarando que los registros de las planchas del libro de Mormón fueron traducidas por el don y el poder de Dios. ¿Qué les parece este testimonio? Ahora bien, es significativo que David Whitmer declaró que él y los otros testigos vieron otras planchas en una mesa, además de las planchas de las cuales se tradujo el libro de Mormón. También declaró específicamente que vieron la espada de Labán, la leona y los intérpretes, o sea, los artefactos que se les había prometido que se les permitía ver, aunque no mencionó el pectoral. Además, describió la luz poco habitual que los rodeó durante la visión y finalmente enfáticamente declaró que cada uno de ellos escuchó una voz audible, aún la de Jesucristo resucitado, afirmando que la traducción dada por José Smith era correcta. Qué cosa tan más interesante acabamos de ver, y eso por parte de los testigos de David Whitmer en este caso. ¿Y qué tenemos acerca de los manuscritos a la postre, el libro de Mormón? Bueno, pues tenemos que hubo 2 manuscritos
del Libro de Mormón. Y bueno, para esto hay un artículo muy interesante llamado Análisis de los primeros manuscritos, que está en el grupo de pequeños cortos videos llamados Evidence Central. Y en este caso yo retomé el número 2, ahí en la página de Central de las Escrituras. Ahí ustedes lo pueden encontrar, lo que les voy a compartir. Bueno, se encontró algo muy interesante que podemos leer y dice: la colección de páginas manuscritas en la que los escribas registraron el dictado de José Smith se conoce como el manuscrito original. Luego se utilizó una copia de esta transcripción original llamada manuscrito del impresor para componer el libro para su publicación. Es decir, aquí tenemos dos manuscritos, uno llamado el manuscrito original y otro llamado el manuscrito del impresor o de la imprenta. La colección de páginas manuscritas en las que los escribas registraron el dictado de José Smith se conoce como manuscrito original, el cual no contenía puntos, ni comas o signos de interrogación. Miren qué interesante, nosotros tenemos nuestro Libro de Mormón y podemos encontrar rápidamente los versículos o los capítulos porque ya está dividido. Pero originalmente dice no contenía puntos, comas ni signos de interrogación. Esto respecto al manuscrito original. Y la copia de este manuscrito original lo llamaron manuscrito de la imprenta. De los dos manuscritos, miren qué dato tan más interesante e importante tenemos. De los dos manuscritos, la iglesia tiene el 28% del original y el 100% del manuscrito de la imprenta. Ahí también tengo un video que les invito a que ustedes lo vean. Se llama así precisamente Los dos manuscritos. Está en YouTube de parte del profesor Javier Tobar y Kemish Tobar, en donde hablamos acerca del proceso de traducción del Libro de Mormón, que tiene muchas aristas importantes. Por ejemplo, las personas que participaron como escribientes relataron varios detalles que son consistentes con lo que se observa en los manuscritos de mencionado libro. Hay 5 detalles que les quiero compartir que los escribas reportaron acerca de cómo fue la traducción. El número 1, dice que José Smith colocaba el Urim y Tumim o la piedra vidente en un sombrero que luego acercaba a su rostro como para poder leer de mejor forma. Número 2, el profeta dictaba por largo tiempo sin detenerse, no hacía referencia a algún libro, incluso no mencionaba las planchas. Número 3, José Smith deletreaba los nombres desconocidos del Libro de Mormón. La pronunciación de palabras largas fue mejorando a medida que dictaba las 116 páginas, aquellas que se perdieron, ¿se acuerdan? Más adelante dice, mejoró y aprendió a pronunciar las palabras difíciles. 4. Durante la sesión de traducción y después de cada secuencia dictada, el escriba le volvía a leer a José lo que había escrito para que el profeta verificara que todo estuviera bien. Si había una equivocación, se corregía. Y número 5. José Smith iniciaba una sesión de dictado sin que el escriba le dijera dónde había quedado la sesión anterior. Esto es realmente increíble, maravilloso. Y por supuesto, pues era muy dirigido por el Espíritu Santo. Ahora, acerca del Urim y Tumim, que es otro tema que se está tratando aquí en la clase de manera anexa, dándoles más datos para que puedan ustedes comprender más la clase de la primera parte de este día. Acerca del Urim y Tumim, también su servidor y Kemish Tobar sacamos un video llamado El Urim y Tumim. Está en YouTube. Si lo pueden buscar, van a tener ahí la información completa. Pero hice un resumen porque esto fue sacado de la evidencia número 5 de Central del Libro de Mormón. Ahí donde yo también soy colaborador. ¿Y qué es lo que dice? Bueno, pues dice que cuando José Smith comenzó a traducir el Libro de Mormón por primera vez en 1828,
utilizó 2 piedras transparentes colocadas en el borde de un arco sujeto a un pectoral. José recibió estos artefactos conocidos como los intérpretes nefitas al mismo tiempo que les confiaban las planchas de oro. En una entrevista de 1891, publicada por primera vez en 1924, el hermano menor de José Smith, William, declaró que las piedras estaban conectadas a una varilla que podía sujetarse al peto y usarse como un par de anteojos. Sin embargo, por conveniencia, es posible que José, el profeta, pronto haya quitado al menos una de estas piedras de su soporte y la haya colocado en un sombrero para protegerla de la luz ambiental mientras la miraba. En 1829 apareció un artículo en el Palmyra Freeman que citaba al mismo José Smith diciendo lo siguiente: al colocar los anteojos en un sombrero y mirarlo, podía interpretar a los personajes. En otras ocasiones, José usó lo que se ha dado en llamar la piedra vidente. El profeta mismo se negó a explicar los detalles del proceso de traducción, excepto para decir repetidamente que fue realizada por el don y el poder de Dios. Cualesquiera que hayan sido los detalles particulares, está claro que el pectoral y los intérpretes eran artefactos vinculados y que fueron preparados con el propósito de traducirlos. Los primeros santos no tardaron mucho en darse cuenta de que los intérpretes y las piedras videntes de José Smith eran en cierto modo similares al Urim y Tumim del Antiguo Testamento, los cuales significan luz y perfección. El mismo José Smith usó el término Urim y Tumim para referirse a estos dispositivos en 1836. ¿Qué les parece? Datos muy interesantes que nos ayudan a comprender mejor la clase 1 que tenemos en nuestros manuales y en nuestra iglesia. Bueno, ¿y qué se habla acerca de Cumorah? ¿Qué se ha dicho acerca de dónde estuvo Cumorah? Pues también los invito a ver un video llamado ¿En dónde está Cumorah? Está en YouTube, pero aquí tengo un resumen muy breve, porque dice, en relación con la pregunta ¿dónde está o dónde estuvo el cerro de Cumorah? Por mucho tiempo ha existido confusión de algunos lectores del Libro de Mormón. Algunos creen que Cumorah estuvo donde el profeta José Smith desenterró las planchas sagradas. Otros creen que no es así, dicen que es donde se llevaron a cabo 2 guerras mencionadas en el Libro de Mormón. Y ya que el Libro de Mormón narra una historia relacionada a un importante cerro con 2 nombres en diferentes épocas, los jareditas llamaron a ese cerro Ramá y los nefitas le llamaron Cumorah. Bueno, ¿qué pasó en la batalla jaredita? Bueno, en mucho tiempo antes vamos a pensar, y me puedo equivocar, entre el 1800 y 1500 antes de Cristo, se lleva el primer evento importante que tiene que ver con la llegada de los jareditas a América, pero después de varias vicisitudes, varios problemas, la nación jaredita desapareció. Finalmente hubo una batalla en esta época, antes del año 600 antes de Cristo, y esa batalla murieron millones de jareditas. Fíjense bien, millones, quiere decir que había muchísima gente. Así dice el Libro de Mormón. Murieron millones en un lugar llamado Rama. En la batalla nefita, por su parte, el segundo suceso tiene que ver con otra batalla, esta vez los nefitas contra los lamanitas en el año 385 después de Cristo. El profeta Mormón, padre de Moroni, encabezó el ejército nefita en una batalla que libraron contra los lamanitas. La crueldad de la batalla acabó con un triste final en donde solo quedaron vivos 24 nefitas de un ejército de 230,000 guerreros. Los lamanitas vencieron. Ambos sucesos
sucedieron en el mismo cerro, tanto la batalla jaredita como la nefita contra los lamanitas. Como dato interesante, debemos recordar que al otro lado del mundo, en Jerusalén, también hubo un cerro llamado Ramá. Ese cerro tuvo el mismo nombre que el de los jareditas. Incluso está citado en la Biblia en 2 de Samuel 19 al 22, para que ustedes lo puedan leer. Ahí también está el nombre de Ramá. Siguiendo con en el cerro de Cumora, Moroni relató que en ese mismo cerro su padre Mormón había ocultado los anales que eran sagrados para los fines del Señor. Es decir, en un cerro con dos nombres, Ramá por los jareditas y Cumora por los nefitas, se llevaron a cabo 3 eventos importantes. 1. Una batalla entre los jareditas antes del año 600. 600 antes de Cristo, perdón. 2. La batalla final entre nefitas contra lamanitas en el año 385 después de Cristo. Y 3. El enterramiento de algunas planchas sagradas por medio de Mormón en el año 385 después de Cristo. En efecto, en el cerro de Cumora, Mormón escondió todas las planchas que el Señor le había confiado, pero unas pocas las entregó a su hijo, quien 36 años después añadió algunos escritos más. Esas planchas fueron a la larga lo que conocemos como el Libro de Mormón y fueron enterradas muy lejos del centro de las batallas mencionadas. Para tener una idea de dónde está Cumora, iniciamos con su posible significado. Ha sido muy difícil su traducción. Hay personas que han hecho trabajos al respecto, pero Adán Rocha, compañero nuestro, miembro de nuestra iglesia, ha propuesto que la palabra se puede deletrear en hebreo como Kum, que significaría levantarse, y Mor significaría luz. Es decir, y Ra, significaría meseta. Entonces, Cumora significaría la meseta que se levanta en la luz. Repito, hay otras interpretaciones, pero yo les comparto esta que aquí tenemos. Ahora bien, ¿qué características topográficas y geográficas debió tener el cerro de Cumora? Pues el Libro de Mormón señala que el cerro debe tener una región de muchas aguas, ríos y fuentes. Debe estar cerca de una costa, debe de ser grande, tanto como para alcanzar a ver miles de cuerpos, debe estar en una zona volcánica, el cerro debe ser un referente muy conocido y significativo, debe haber vestigios de 2 lenguajes, debe haber talleres de armas de obsidiana, etcétera, etcétera. La mayoría de los estudiosos del Libro de Mormón, por otra parte, ubican a Mesoamérica como el área cultural donde se llevaron a cabo los eventos del Sagrado Libro. Con este supuesto, el cerro de Cumora debió estar en el área cultural de Mesoamérica. Así que hay 2 propuestas para localizar a Cumora en Mesoamérica. La primera, dada a conocer por David Palmer y otros investigadores sud muy profesionales. Me refiero al Cerro del Vigía, que se encuentra en la zona olmeca, cerca de una población llamada San Andrés Tuxtla. Y el otro, que comparto yo la idea, es en Pajapán, ahí en Veracruz. Es una propuesta relativamente nueva y poco conocida. Y se propuso este lugar porque desde la cima se logra ver el mar, porque hay un valle abajo, porque hay culturas diferentes y hay 2 idiomas. Y es un lugar cercano a la fabricación de obsidiana que fue muy necesaria para las batallas que hemos hablado. Bien, ahora, a 1000 kilómetros de distancia de lo que fue Mesoamérica, en 1823, Moroni, el profeta que escondió las planchas cuando estaba vivo, alrededor del 421 después de Cristo, apareció resucitado a José Smith en su casa, allí en Estados Unidos, y le dijo que muy cerca de su hogar estaban enterradas unas piedras que pronto podría sacar. Qué interesante y cómo trabaja el Señor, queridos hermanos. Moroni enterró las planchas en este cerro, pero como la familia de inmigrantes de profeta José Smith, como de manera casual, vamos a entrecomillarlos, cómo es que ellos llegaron a vivir casi donde Moroni había enterrado las planchas, de tal forma que José Smith solamente caminaba unos cuantos minutos y llegaba a este lugar.
cómo casualmente José Smith o la familia de José Smith llegaron a vivir donde Moroni había enterrado las planchas. Esto parece una coincidencia, pero vemos cómo trabaja el Señor a través de los hombres. Bueno, pues José Smith escribió lo siguiente: cerca de la aldea de Manchester, condado de Ontario, estado de Nueva York, se levanta una colina de tamaño regular y la más elevada de todas las de la comarca. Por el costado occidental del cerro, no lejos de la cima, debajo de una piedra de buen tamaño, yacían las planchas depositadas en una caja de piedra. Del anterior escrito, podemos ver que José Smith no mencionó que el cerro se llamara Cumorah. ¿Por qué razón? Porque no se llamaba así. El nombre se lo pusieron después como un simbolismo o como una conmemoración, incluso por alguna otra razón, pero no se trata del mismo cerro de Cumorah de los jareditas y el de los nefitas, sino esa colina que estaba cerca de la casa de José Smith, donde encontró las planchas, no se llamaba Cumorah, sino se lo pusieron ya en la época de la restauración. ¿Quién empezó a hablar de Cumorah en Nueva York entonces? Bueno, parece ser que fue Oliverio Cowdery, quien llamó Cumorah al cerro de Nueva York. No sabemos la verdadera razón. Sabemos que desde la época de la restauración, al igual que muchos miembros de la iglesia, algunas autoridades han dado su opinión respecto a la verdadera ubicación del centro de Cumorah, pero como dije anteriormente, aún nadie sabe con exactitud su localización, aunque estamos dando probabilidades. En resumen, es señalado porque es difícil de aceptar que el cerro de Manchester, Nueva York, donde José Smith encontró las planchas, fue Cumorah. Ese nombre le dieron en la época de la restauración, tal vez como símbolo de un lugar sagrado. ¿Hubo un cerro de Cumorah? Eso es irrefutable. Está escrito en el Libro de Mormón. En dicho lugar hubo batallas entre jareditas y siglos después la batalla final entre nefitas y lamanitas. Varios autores propusieron a Mesoamérica como lugar donde puede estar Cumorah. Hay dos propuestas interesantes que ya les he comentado, pero solamente son propuestas. Vamos a esperar. Espero que les haya gustado esta clase. A mí me interesó bastante y compartir los datos que creo que les pueden ayudar. Gracias y hasta la próxima.